habla del tiempo que llevo sin subiros vlogs. 3 meses, madre mía. Pero bueno, no os preocupéis porque todo esto tiene una explicación y en este vídeo os lo voy a explicar. Sé que muchos no lo sabéis, pero yo antes vivía sola. Así que adopté una gata que se llama Ariel. Ahora mismo tiene 5 años y hace poco que las dos vivimos aquí con Luis. A todo esto, perdón, pero detrás tengo la ropa tendida. Ahora mismo estamos un poco organizando aún la casa. Bueno, ya lo iréis viendo en el canal porque... Pero bueno, después de estar viviendo unos meses aquí, Luis se encariñó tantísimo de Ariel que decidimos adoptar a otro gatito. La idea, la verdad, es que nos hacía muchísima ilusión, pero yo estaba preocupada porque Ariel nunca ha convivido con otro gato, no ha visto otro gato jamás. Sé que ella es una gata súper cariñosa, que no es nada agresiva con la gente, aunque igualmente me preocupaba un poco, la verdad, porque el no haber convivido con otro gato yo estaba preocupada, pero con ilusión. Bueno, amigas, pues ahora estamos en lo que es mi tocador. Os voy a seguir contando. Os lo voy a enseñar para que veáis. Al final me he puesto el tocador aquí en la habitación. Aquí tenemos esto del Ariel. Y bueno, pues nosotros decidimos adoptar a otro gatito. Y lo primero que hicimos fue buscar en Instagram perfiles en los cuales, pues fueran protectoras, fiables y que nosotros... nos quedará cerca para poder ir a buscar al gatito. Entonces encontramos una protectora que se llama, creo que Protectora Granollers. Y nosotros vimos que tenían muchísimos gatitos disponibles y que nos pusimos en contacto con ellos y nos dijeron que nosotros podíamos pasar en cualquier momento. Simplemente nos dieron los horarios de visita y nosotros podíamos ir libremente sin coger ningún tipo de cita. Lo que hicimos primero fue ir a hablar con el padre de Luis para pedirle que por favor nos llevara con coche, porque nosotros no tenemos, así que así era todo como muchísimo más rápido. Bien, pues entonces llegamos a la protectora. Una vez allí llegó el momento de ver a los gatitos y pues obviamente eran monísimos, la verdad, o sea, te morías de amor. Lo que pasa es que muchos tenías que adoptar a dos porque eran hermanitos y no los querían separar, obviamente. O algunos tenían algún tipo de enfermedad. Descartamos de coger cualquier tipo con alguna enfermedad simplemente porque obviamente nosotros tenemos ya un gatito en casa y no queríamos que hubiera ningún tipo de contagio ni nada de eso. Ahora mismo, como veis, me estoy haciendo el skincare y Zoro ya está reclamando para ir a jugar con él, para que le dé cariño y tal. Así que, bueno, un momento. Pues bueno, aquí tenemos a la reina de la casa. Este es Ariel. Ahora voy a ir a ver a Zoro. Pues está en su habitación, que está totalmente habilitada. Le hemos puesto pues su árbol. Bueno, ahora lo veréis, pues estoy grabando este vídeo y estoy escuchando que Zoro está llorando. Siempre que nos echa de menos, siempre que tal, pues estamos constantemente entrando en la habitación. Y es por eso que no he tenido como tiempo para grabaros nada para YouTube así como más elaborado. Vamos a ver al bebé, quiero que lo veáis, os lo quiero presentar, así que vamos. Él es un poco desastre con la arena, lo tiene todo revuelto. Vamos. Ahí está con la cámara. ¿Veis lo que os digo? ¿Recordáis esta habitación? Ahora mismo es este bichito de aquí. Hola, mi amor. Siempre se enfada cuando le muevo el arenero. Y esta es tu tienda de campaña. Vamos a ponérsela bien. Esta es tu mantita, así que vamos a ponérsela. Ahora mismo estamos en lo que era mi habitación, donde tenía todo el tocador y todo, bueno, mi vanity. Y ahora es la habitación de Zoro. Pero bueno, os la voy a presentar. Hola, mi amor. Mirad, este es Zoro. Hola. Bueno, ahora mismo está un poco nervioso. Hola, gordito. Tiene ahora mismo como 3 meses y es un amor. Mira, el nombre se lo puso mi novio. Es súper fan de One Piece. Bueno, a mí también me gusta One Piece y le dije, vale, pues le ponemos Zoro. Vamos a poner esto bien, a ver si lo conseguimos dormir. Este ha sido el motivo por el cual no he tenido tanto tiempo para hacer vlogs, porque sabéis que cuando hay un gato que lleva tantos años conviviendo solo, pues obviamente si le traes otro gatito nuevo y tan joven, la adaptación es bastante lenta. Voy a tratar de dormirle ahora. Amore. Ven, mi amor. No quiere. Creo que quiere ir al árbol.
Entonces pasamos a ver a los gatitos y justamente venía una chica con 2 transportines y nosotros nos quedábamos súper extrañados del palo. Qué raro, ¿y esto qué es? Y la chica nos contó que había tenido a 2 gatitos de acogida de esa misma protectora y que ahora mismo pues había acabado el plazo y que los iba a devolver, eso sí, quería adoptar a uno de ellos y el otro pues tristemente tenía que quedarse en la protectora. Esos gatitos era hembra y uno de esos gatitos era macho y nosotros nos quedamos al macho, que bueno, yo como ya tengo a mi gatita y ya escogí el nombre para la Ariel, quería que Luis escogiera el nombre de este gatito, me hacía muchísima ilusión, obviamente a él le hacía muchísima ilusión también escoger el nombre. Y bueno, llegó el momento de llegar a casa, Zoro estuvo todo el viaje obviamente pues maullando y tal, no sé qué, yo ya iba un poquito nerviosa, iba un poquito más bien estresada por todo el viaje obviamente. Así que bueno, llegamos a casa con el transportín y la Ariel ya, ¿qué es esto? ¿Qué me habéis traído? Nosotros lo que hicimos fue coger el transportín, abrir la habitación donde iba a estar Zoro en todo lo que es el proceso de adaptación y pues Ariel ya empezó a bufarnos a nosotros, a bufar al Zoro, a bufar todo lo que oliera a ese gatito nuevo, que obviamente yo la entendía, obviamente pues estaba como muy asustada, muy extrañada y yo obviamente también lo estaba. Y eso, al fin y al cabo, se lo estaba transmitiendo a ella y no le estaba ayudando para nada. Así que, bueno, hemos estado unas semanas que han sido semanas muy duras porque hemos tenido que convivir con 2 gatos separados. Uno más pequeño, el otro quiere jugar muchísimo, tiene 3 meses y mi gata que tiene 5 años lo que quiere es estar tranquila, sin que nadie le moleste. Y bueno, he de decir que mi gata no es nada agresiva, es bastante sociable, podemos decir. Lo que pasa es que obviamente, pues al no haber convivido con ningún gato, no sabía cómo iba a ser y yo estaba muy, muy nerviosa. Pero bueno, a lo largo de las semanas os tengo que decir que hemos ido preguntando al ChatGPT, buscando un montón de consejos, preguntando pues al veterinario, obviamente, tienda de animales, siempre hemos estado estas semanas pidiendo consejos a profesionales y nos han dicho que los gatos, que paciencia, que no tiene gatos, no es un animal que le cuesta muchísimo, es muy de rutinas, le cuesta, sufren mucho con los cambios y pues este era un cambio muy grande porque en febrero nos mudamos de casa y aproximadamente hace unos meses cogimos a este gatito, así que casa nueva, compañero nuevo, too much para ella, yo creo. Como os decía, a lo largo de las semanas nosotros hemos ido intercambiando olores con mantitas, los juguetes. Al principio ella bufaba y luego empezamos con los encuentros a través de la puerta. Y obviamente ha ido mejorando un poco con las semanas y eso ha ido bajando un poquito mi ansiedad también. Al ver que la gata con el tiempo ya va como asociando de que hay un nuevo gatito, a mí me tranquiliza muchísimo y es por eso que pues me siento más cómoda a la hora de grabar. Madre mía, poco se habla de lo que se ha puesto a llover ahora mismo. Mirad. Estoy preocupada porque mi novia ha salido en bici y he aprovechado para grabaros este vídeo y explicaros todo y está lloviendo un montón. Madre mía. En serio, estoy súper preocupada. Es que he mirado la ubicación por donde estaba más o menos, porque tenemos lo de compartir el iPhone. Simplemente, más que nada, para que, pues, si le pasa algo, saber dónde está. Y es que está lloviendo un montón y ha salido hoy en bici esta mañana, aproximadamente, cosa de las 10. Yo he aprovechado para grabaros este vídeo para YouTube y se ha puesto a llover un montón. Estoy súper preocupada. Que por cierto, muchísimas gracias porque ya somos 81 suscriptores en el canal. Pero bueno, ahora que os he puesto en contexto, la verdad es que me siento muchísimo más tranquila, muchísimo más aliviada a la hora de hacer vlogs porque ya os digo, sentía que tenía como ese mal sentimiento, ese no he explicado nada, no van a entender nada. Os tenía que explicar un poquito la situación porque no ha sido un vlog contenido en sí, que he hecho muchísimas cosas, pero básicamente eso, os quería explicar el por qué he estado desaparecida 3 meses. Deciros que estoy de vuelta y que tengo muchísimas ganas. Así que ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, chao chao.
Acaba de hablar y me acaba de decir que, obviamente se van a esperar de volver de la ruta porque está lloviendo muchísimo y pues es muy seguro volver, la verdad. Pero bueno, está bien, que es lo importante. Bueno, acaba de llegar mi bebé muerto. En plan, ha llegado bien, ¿no? O sea, Me hago un dolor, casi me mato. he llegado y yo estaba dormida. Me he despertado y ya he visto que había llegado, la verdad, ya se ha duchado y todo. Yo es que he estado grabando y después pues me ha dado sueño y me he puesto a dormir. Pero bueno, que sepáis que este señor está bien. Lluvia. Enseña tu herida de guerra, bebé. Bueno, a ver, es poca cosa, pero en el vídeo se verá peor. Bueno, aquí, digo, en A el ver. vídeo que yo he grabado. Claro, porque él va a subir todo también en su Entonces canal de YouTube. como estaba lloviendo tanto, o sea, había una bajada que era todo tierra, tierra, tierra y no se podía frenar, o sea, deslizaba. Y al final he clavado los pies en el suelo como he podido. Hago esto de caer al río que iba a 2 kilómetros por hora y hubiese llegado a Barcelona en 2 segundos. Y bueno, ahora sí que sí, despedimos el vídeo. ¡Os amo! ¡Chao, chao!